Bien, vamos a ver el tema de intervalos. Los intervalos son los segmentos de la recta que utilizan los extremos de esta para indicar su longitud. Estas pueden ser de dos tipos. La primera son los abiertos, cuando los extremos no se incluyen y se utilizan los paréntesis para escribirlos. En términos de notación, entonces, ponemos nuestros paréntesis, abrimos paréntesis, el extremo A, coma, el extremo B, cerramos paréntesis, y en términos de descripción de conjuntos, nos quedaría de esta forma. El conjunto de todas las X, tales que X es mayor a A y menor a B. Y de forma gráfica vamos a utilizar círculos sin rellenar para trazar ese intervalo. En los extremos colocamos un círculo sin rellenar y en el extremo final un círculo sin rellenar y trazamos. De esta forma nos quedaría este ejemplo. Y en el caso del intervalo 2,7, en términos de descripción de conjunto nos quedaría X, todos los elementos tales que X es mayor a 2 y X es menor a 7. De forma gráfica nos quedaría trazada de esta forma. Colocamos un círculo sin rellenar en el extremo 2, trazamos, colocamos un círculo sin rellenar en el extremo 7 y abarcarían todos estos elementos ese intervalo, sin incluir al número 2 ni al número 7. Por lo tanto, para un intervalo abierto utilizamos paréntesis en la notación. En la descripción de conjuntos utilizamos el símbolo menor que y de forma gráfica utilizamos el símbolo del círculo sin rellenar. Después vienen los intervalos cerrados. Estos son cuando los extremos se incluyen y se utilizan los corchetes para escribirlos. En la notación, entonces, vamos a utilizar corchetes del extremo A, coma, al extremo B, cerramos corchetes, y en términos de descripción de conjuntos, vamos a utilizar el menor o igual. ¿Por qué? Porque nos está indicando que ahora sí incluimos esos extremos. Menor o igual al extremo A, menor o igual al extremo B. Y de forma gráfica nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a utilizar un círculo rellenado. Cuando tú ves un círculo rellenado, entonces estamos viendo que es un intervalo cerrado del extremo A al extremo B. Tenemos aquí un ejemplo. El intervalo cerrado comprendido de 2,7 en términos de descripción de conjunto serían todos los números tales que X es mayor o igual a 2 y menor o igual a 7. Y de forma gráfica nos quedaría de esta forma. Recuerden, como es un intervalo cerrado, utilizamos un círculo rellenado, donde sí incluye al 2 todos estos elementos que están en esta línea azul y también va a incluir al número 7. Por lo tanto, en un intervalo cerrado, la simbología que utilizamos en la notación es corchetes, en la descripción de conjuntos es menor o igual y en la gráfica un círculo rellenado. Ahí tenemos los elementos a los cuales asociar un intervalo cerrado. Y finalmente, pues, vemos las variaciones que existen.
Esas dos primeras ya las vimos, de los intervalos abierto, cerrado, y vienen los semiabiertos o semicerrados. Aquí iniciamos con un intervalo cerrado y concluimos con un intervalo abierto. En este caso, pues aquí vienen los símbolos a utilizar en cada uno de ellos. Aquí tenemos otro ejemplo, un intervalo, iniciamos con un intervalo abierto y terminamos con un cerrado y la simbología correspondiente en cada uno del proceso. También cuando iniciamos con un término semiabierto, un intervalo, semiabierto o semicerrado, que tiende a infinito positivo, simplemente vamos a colocar, ya sea menor que cuando es abierto o un mayor o igual que cuando es cerrado. Y de forma gráfica simplemente colocamos el punto que tenderá hacia infinito. Y cuando tenemos el caso contrario, cuando inicia de menos infinito a un extremo, en este caso abierto y en este otro cerrado, trazaríamos hacia la izquierda. Y finalmente, cuando es un intervalo que abarca de menos infinito a infinito, pues entonces la solución es todos los números reales y simplemente se traza una línea recta.